día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir en busca de la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo. Allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el martes de la 19ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. Luego vamos al versículo 10 y finalmente a los versículos 12 y 14. Dentro del texto de hoy, la pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Desde otra perspectiva, en este momento lo estamos viendo. Los pequeños versus los grandes, ¿verdad? El menor versus el mayor. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos entender con discernimiento espiritual los textos bíblicos partiendo en fundamento, en premisas y en criterios del mundo. Siempre tienen que ser basados en los criterios, en los fundamentos, ¿verdad? Y en las primicias de las cosas de Dios. Y estos textos nos ayudan muchísimo a nosotros a entender eso. Las preguntas que en muchos momentos hacen los discípulos, que no son, para mí no son imprudentes, ni de necios, ni de torpes, sino que esas preguntas son de personas que quieren aprender, de personas que quieren saber, de personas que quieren precisar las cosas para llevarlas a final término bien hechas delante de Dios. Son preguntas que nos enseñan a nosotros la manera en que salen de parte de los discípulos y cómo Jesucristo las traduce para que entonces tengan el verdadero y reflejen el sentir de las cosas de Dios, para que nos ayuden en nuestra santidad, perfección, vocación cristiana, testimonio y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en eso es que estamos hoy. Los criterios para Jesucristo siempre han sido esto, y esto lo vamos a detallar en la idea fuerza que tenemos hoy, que nos va a ayudar en la reflexión. Hermanos y hermanas, para Jesús la medida sigue siendo: el pequeño es el grande, el menor es el mayor. Eso siempre tenemos nosotros que aplicarlo en lo que Jesucristo habla de la palabra de Dios, en la interpretación, en las parábolas, en las comparaciones. Hermanos y hermanas, eso tiene que estar vivo en nosotros. Eso es criterio del cual nosotros usamos de fundamento para actuar, para movernos, para existir en las cosas de Dios. Sigue siendo el criterio, sigue siendo la norma, sigue siendo la medida. Hermanos y hermanas, pequeños son los grandes en las cosas de Dios, el menor es el mayor. Y de ahí partimos nosotros para entender la palabra de Dios hoy. El mensaje, hermanos y hermanas, de hoy lo origina precisamente esta pregunta de parte de los discípulos que vemos en el versículo 1. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, notamos en el Evangelio, al inicio, hermanos y hermanas, como que no contesta esa pregunta, porque Jesús parte de una premisa totalmente diferente, ¿no? Jesucristo entonces empieza a manejar la contestación desde el hecho no de que ya están en el reino de los cielos,
sino de que el esfuerzo debe ser de entrar en el reino de los cielos. No sé si te estás dando cuenta que como que Cristo les está dando, ¿sabes? Ustedes como que se adelantaron, la prioridad para ustedes es entrar. Y entonces ustedes me están preguntando, ¿verdad? Como si ya estuvieran dentro, ¿quién es el grande? O sea, esfuércense primero por entrar en el reino de los cielos. Y mira, eso está así señalado en el versículo 3. Y declaró, en verdad les digo, si no cambian conversión y no llegan a ser como niños, aquí hay una transformación, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea que Jesucristo habla de entrar al reino, de convertirse, de asemejarse a esto que llaman los pequeños, que tú y yo sabemos que ahí está incluido los niños, las niñas, los infantes, los bebés, pero también los vulnerables, los indigentes, incluso hasta en una ocasión llamó Jesucristo. Los discípulos son los pequeños. Todo eso está ahí enmarcado. Pues por ahí es que Jesucristo quiere orientarlos. Esta es la ruta para que ustedes puedan entender las cosas del reino de los cielos. La prioridad debe ser hacer todo lo posible por entrar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo habla de cambiar, no lo olvides en este evangelio, eso tiene que ver con la conversión. ¿Para qué? Para primero entrar y luego habla de ser como niños, que es una condición que Jesucristo establece, que es sin la cual no se puede entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, en la presencia de Dios, es lo que está hablando él, para participar de la obra, del poder de Jesucristo y de Dios en cada uno de nosotros. O sea, en eso estriba, hermanos y hermanas, aquello que tiene que ver con la grandeza. Está dentro de todo eso. Y estar cerca de Jesús, dentro de lo que él dice. Mira lo que dice el versículo 4. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y lo compara con la pequeñez de ese niño que estamos hablando. Y claro está, porque ya en el versículo 2 nos había dicho la palabra que Jesús llamó a un niñito y lo colocó en medio de los discípulos para ponérselo de ejemplo. Este niño es imagen, es figura de lo que el mundo pues tal vez desprecia. Acuérdate que para el mundo judío mujeres y niños no contaban. De hecho, lo que cuentan los niños y cuentan las mujeres son los apóstoles. Por eso en la multiplicación de los panes vemos eso bien detallado. Habían 5.000 hombres y luego añade el evangelista sin contar mujeres y niños. O sea que no los contaban. O sea, para tener una real cantidad tendríamos que ponerlos a ellos. Pero a los judíos, dentro de una sociedad patriarcal, machista, excluyente, pues hermanos y hermanas, no contaban a los niños, no contaban a las mujeres. Y había una serie de prejuicios lamentables. Al igual pasaba con todos aquellos que estaban en pecado, con todos aquellos que había una serie de prejuicios, que eran excluidos de la sociedad, en fin. Entonces, todo eso está envuelto aquí con los pequeños, con los vulnerables, niños, niñas, todo, hermanos y hermanas. Y tú y yo tenemos que ver la contestación de Cristo partiendo precisamente de esa interpretación que hace Jesucristo, que nos ayuda a precisar lo que es importante. Y ya tú y yo estamos viendo cómo Él precisa las cosas en términos de esto. De hecho, en el versículo 5, Jesucristo va más allá y dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que se trata de acoger, hermanos y hermanas. ¿Se trata de qué? De recibir. Y es lo que está hablando Jesucristo. Hay un trato preferencial por parte de Dios que envuelve un cuidado especial. Porque en este tipo de personas, incluyendo a los niños, se ve por parte de los mensajeros de Dios, que son los ángeles, hermanos y hermanas, se ve que el rostro de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, queda claro ahí en el versículo 10. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. Fíjate todo lo que envuelve aquella pregunta que hacen los discípulos y toda la enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida del diario vivir?
En discernimiento espiritual, ¿cuál es el mensaje aquí? Mira, hermanos y hermanas, y tú y yo esto lo sabemos, es cuestión de recordarnos. Los sentimientos de parte de Dios hacia nosotros, Cristo siempre aclaró, en 3 años de vida pública son los sentimientos de un padre hacia sus hijos. Y yo tengo que verme así en la relación que existe entre el creador y la criatura, ¿no? Entre el Dios y los creyentes. La relación es íntima y en el reino se da eso. Dios es padre y nosotros somos hijos. Y Dios espera de nosotros lo que espera un padre de sus hijos y nosotros esperamos de Dios lo que esperan unos hijos de su padre. Y eso lo hemos dicho aquí muchas veces, pero eso es fundamental para que entiendas la relación y los criterios y las exigencias y las bendiciones y todo lo que viene por parte de Dios desde esa perspectiva. Así que aquí no hay mal para nadie, hermanos y hermanas. La relación es de padre a hijos y de hijos a padre. Es grande en el reino de los cielos, hermanos y hermanas, aquel a quien nadie presta atención en lo que está diciendo Jesucristo, porque a los niños y a las mujeres no le prestan atención, a los que están en necesidad, a los deambulantes, a los indigentes, a los excluidos, a los pecadores, nadie les presta atención. Y Cristo dice, esos son los que son grandes en el reino de los cielos. Son personas con necesidad, señalamientos y prejuicios, hermanos y hermanas, en esta tierra y en este mundo. Algo que tú y yo pues no estamos lejos de experimentar, de verlo, y son consecuencias de la vida en cualquier tiempo, en el tiempo de Cristo y en el tiempo nuestro también, que estamos nosotros viviendo. Esto tenerlo claro, hermanos y hermanas. Es más, esos pequeños, esos vulnerables, esos indigentes, hermanos y hermanas, son los que no llegan a donde los otros han llegado. Y como no llegaron a donde los otros han llegado en el mundo, se quedan atrás. Busca a los pequeños del mundo, ahí está la grandeza del reino, en aquellos que se van quedando atrás. El mundo, hermanos y hermanas, hace pequeños a muchos, hombres y mujeres. El mundo se dedica a hacer pequeños, la sociedad, hermanos y hermanas, ya sea por la indiferencia, ya sea por el mal trato, porque le quitan la dignidad, porque lo reducen en términos de seres humanos o de personas y lo ven como instrumento para lograr ciertas metas y logros, y lamentablemente muchos seres humanos se convierten en instrumentos para algunos, en medios para alcanzar, hermanos y hermanas, cosas inhumanas, cosas inmorales, cosas ilegales, cosas que no vienen de parte de Dios. Está el maltrato, está el abuso, está la violencia, está la agresión, hermanos y hermanas, la falta de atención que en muchos momentos sufren incluso los ancianos, ¿no? Los envejecientes, los que padecen de salud mental, hermanos y hermanas, los que están afligidos o en la edad de la demencia senil, sufren mucho de estas cosas, pequeños ante el reino de los cielos, ¿verdad? Pues son grandes en el reino de los cielos, de acuerdo a los méritos, a los criterios que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, y a esos que están pasando por eso, en muchos momentos hay otros en el mundo que luchan y no se ajustan por cumplir las exigencias de lo mundano. El mundo se envuelve en una supuesta grandeza que hay que lograr, que hay que tener como meta, que hay que alcanzar para que seas persona, para que te traten bien, para que te respeten, para que tengas fama. El mundo se envuelve en unos títulos de grandeza que aquí quedan bien claros en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Porque en ese afán, en esa búsqueda, en ese movimiento de alcanzar la grandeza en el mundo para salir de la pobreza, para salir de la miseria, para salir de la situación desgraciada, el mundo a veces te exige que te muevas por valores que no son cristianos, por guardar normas que no son y que no vienen de parte de Dios ni de los mandamientos de Dios, y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Y no solamente nosotros, sino aquellos pequeños que están creciendo en medio de nosotros, que se están desarrollando, que se están educando, que viven a través de la conducta aprendida, de lo que leen, de lo que ven, de lo que escuchan, hermanos y hermanas, de lo que son expuestos en el mundo. La grandeza del mundo tiene un contraste con la grandeza del reino de los cielos. Y eso
preocupa a Jesucristo y tú y yo tenemos que verlo dentro de lo que estamos diciendo hoy. Los que no se ajustan, hermanos y hermanas, a la mentalidad del mundo caen como pequeños, ¿no? Los que no se envuelven en el espíritu del mundo, en la moda del mundo, en la atracción del mundo, ¿no? En lo que el mundo decide que debe ser el ser humano, cómo ser y hacia dónde se tiene que desarrollar. Esos, hermanos y hermanas, para el mundo quedan atrás también. Y son los pequeños. Míralo desde ese punto de vista. ¿Quiénes son los que van quedando atrás en la sociedad? ¿Quiénes son los que van perdiendo? ¿Quiénes son los que van metidos en el fracaso? Los que se vuelven hasta incluso la escoria, la basura del mundo. Los que vemos a diarios dentro de una sociedad, pues, con grandes edificios, con grandes carros, con grandes calles, con grandes industrias. Pero en medio y enmarcado de la esquina donde está el deambulante, pues, durmiendo con una frisa que es de papel de periódico, con una almohada que puede ser, hermanos y hermanas, pues, yo no sé, una piedra tal vez para recostarse. Esto es lo que tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que ver. Y esta es la orientación que hoy Jesucristo nos envía a cada uno de nosotros de tener en mente, hermanos y hermanas. La sociedad hace que algunos se vuelvan pequeños, lamentablemente. Y Dios los mira como hijos y nos llama la atención a nosotros. Tenemos misión con ellos. Es prójimo tuyo. No puedes seguir con lo que hace el mundo que los excluye, ¿no? Este evangelio tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho de cómo nosotros no podemos estar siguiendo poniendo, hermanos y hermanas, al hermano en medio de la pequeñez, de la necesidad, como que no tiene que ver conmigo, como que yo viro la cara, como que yo no quiero verlo, como que se lo buscó. Si está en eso, pues fue por voluntad propia. O sea, fue que lo eligió. No debería estar así porque tuvo oportunidades. Cuidado con ese pensar. Cuidado, porque a lo mejor estás en lo cierto, a lo mejor es verdad, pero eso no quita que se le pueda ayudar. Eso no quita que se le pueda ayudar. Tal vez un alcohólico es alcohólico por voluntad propia, hermanos y hermanas, pero ¿sabes qué? El alcoholismo se convierte en una enfermedad. Y ya estamos hablando de una persona enferma que necesita salud. Tal vez el drogadicto es drogadicto por voluntad propia, porque lo eligió, porque se envició, porque cayó dentro de ese ciclo vicioso. Y lo decidió, muy bien, y tuvo otras oportunidades, y pudo ir a la escuela y no lo quiso, y pudo trabajar y no lo quiso, y se le ayudó y no le prestó atención. Pero la dependencia es una enfermedad, está enfermo ahora. Entonces, estas son las cosas que hay que ver dentro de eso de los pequeños. ¿Quiénes son los grandes en el reino de los cielos? Pues aquellos que están dentro de esta situación. No sé si estás entendiendo por dónde es que Jesucristo nos llama, hermanos y hermanas. Aquí hay un punto muy importante. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esos que se van quedando atrás en el mundo, esos que se vuelven pequeños, a veces en esta tierra, hermanos y hermanas, en algún momento han sufrido por no tener cerca a alguien que valore que son hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, son hermanos nuestros. Y Jesucristo va a señalar eso profundamente. Hay quien se vuelve pequeño en el mundo, hermanos y hermanas. Hay quien es señalado en el mundo. Hay quien es excluido en el mundo. En otro punto de vista, porque no se ajusta a la mentalidad del mundo, hermanos y hermanas. Y porque vive conforme a la voluntad de Dios. Este es otro grupo, ¿no? Este no es el grupo que señalamos ahorita. Hay un grupo que decide no seguir las pautas de la sociedad, no seguir los principios de la sociedad de grandeza, de cómo llegar al éxito, de qué hacer, de en qué creer, de qué leer, qué decisiones tomar para que seas importante en el mundo, que seas grande en el mundo, para que no te falte dinero, para que no te falten facilidades. Tienes que hacer esto y comportarte así porque el mundo es así y así y te tienes que defender y dale duro al mundo para que logres lo que quieres y arrastra y pisa y enciende y sigue para adelante y llévate a todo el mundo por el medio, que el que vale eres tú y ve a ti y vas a lograrlo. Hay quien rechaza todo eso, hermanos y hermanas, no se ajusta a la mentalidad del mundo y por lo tanto
siguen los mandamientos de Dios. Esos también se convierten en pequeños porque van a ser excluidos por la sociedad. Hay quien pierde la humildad también, hermanos y hermanas, pierde la pequeñez y pierde la sencillez. Porque una vez fue pequeño, porque una vez fue humilde, porque una vez fue, pues hermanos y hermanas, vulnerable y logró el éxito. Salió de la pobreza, salió de la penuria, salió de la enfermedad, salió del vicio. Oiga, hay gente que lo logra, hermanos y hermanas, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Aunque hay gente que no la pierde, hay otros que pierden la humildad, pierden la sencillez, hermanos y hermanas, de los hijos del reino de Dios. Cuando alcanzan la grandeza del mundo y pierden así la grandeza del reino de los cielos. Por eso el que persevera, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios, y se resiste a la mentalidad de este mundo y a las consecuencias de esa mentalidad y de la sociedad sin Dios, que nosotros no debemos caer en eso, va a sufrir menosprecio, ¿no? Y no es bien recibido. Por eso Jesucristo dice, no hagan eso ustedes, por lo contrario, el que está viviendo en esa situación y se resiste a todas estas cosas del mundo y por eso está sufriendo en la pequeñez, esos tienen que ser acogidos, recibidos y no pueden ser menospreciados, hermanos y hermanas. Así habla Jesús. Aquí, hoy en el Evangelio, hay algunos hermanos y hermanas que dentro de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, al perder la perspectiva de las cosas de Dios, hay como dos grupos. Se mete esto en dos posiciones que no las podemos olvidar y las tenemos que tener claras. Los que nacen pequeños en humildad y sencillez, en pobreza, en necesidad, en condición física, biológica, incluso de salud, con limitaciones. Ese es un grupo que lo tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, en quienes Dios se fija con preferencia. Igual nosotros tenemos que fijarnos en ellos con preferencia. Y tenemos responsabilidad, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, con cada uno de ellos, porque son prójimos y porque a veces, hermanos y hermanas, esas condiciones prevalecen, lamentablemente, hasta que esa gente muere, por el resto de sus vidas, lamentablemente. Y Dios no quiere que estos se pierdan por su condición, pues ya son, hermanos y hermanas, del reino. Son los pequeños ante el mundo, son los grandes ante el reino de los cielos. El grupo 2 también que tenemos que tener en mente, Dios no quiere, hermanos y hermanas, que nosotros entremos en una situación, en un grupo, que es el que logra salir de la pequeñez, que supera, que llega hasta el éxito, que de repente, hermanos y hermanas, ha cambiado su situación drásticamente y hubo un giro increíble donde antes era pobre y ahora es rico, donde antes estaba desempleado y ahora trabaja, donde antes no tenía fama y ahora tiene fama. Ese grupo, hermanos y hermanas, a veces se les olvida de dónde vienen, cuáles fueron sus raíces, de dónde los sacaron, la situación en la que estuvieron envueltos por mucho tiempo y se enredan lamentablemente, hermanos y hermanas, dentro de una mentalidad. Pierden el ser cristiano, pierden el creer en Dios y pierden mucho. Todo eso está envuelto aquí, hermanos y hermanas. No obstante, sigue siendo misión nuestra, hermanos y hermanas, misión nuestra, ayudar. Sea cual sea lo que origina, dónde llegan y dónde se encuentran. Es misión de cada uno de nosotros ayudarlos. Y sobre todo ayudarlos a ser como niños. Ayudarlos a ser pequeños, ayudarlos a ser humildes, ayudarlos a ser sencillos, para que no se pierdan, hermanos y hermanas, no pierdan la presencia de Dios, no pierdan la obra de Dios en sus vidas, porque son hijos también del mismo Padre que es nuestro.
Aunque, hermanos y hermanas, yo alcance la grandeza en esta tierra y en este mundo, por aquello que yo haya logrado, seas tú, sea alguien en tu familia, sea alguien conocido, yo no debo dejar de ser humilde nunca. Yo nunca debo dejar de ser sencillo. Yo tengo que prescindir como cristiano de la grandeza, aunque la haya alcanzado, la de este mundo, y mantenerme en un nivel, hermanos y hermanas, de la vida como hijo de Dios. No perderlo, no volverme orgulloso, no separarme de los demás porque de repente ahora soy diferente, porque estoy en otro estrado, porque estoy a otro nivel, soy de otra élite, no de otro grupo. Nunca debe pasar nada de eso en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. La grandeza del mundo, ha asegurado nuestro Señor Jesucristo en su palabra, hermanos y hermanas, es capaz de cegarnos, es capaz de desorientarnos, nos hace a nosotros perder, incluso, y acuérdate que perder tiene que ver con perdición. Hay un riesgo alto de perder la salvación cuando tratamos de salir de la situación desgraciada, cuando alcanzamos la grandeza del mundo y olvidamos a Dios. Hay un riesgo alto de perder la salvación. Y eso es lo que Jesús no quiere. Y de hecho, si eso pasara, tenemos misión. 12 al 14, los versículos de hoy. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir en busca de la extraviada? Misión. Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá en el reino, no quieren que se pierda ni tan solo uno solo de esos pequeñitos. Que no lo podemos dejar por perder, a pesar de toda la desgracia en que ha caído, hermanos y hermanas, y esto tiene que ser clave para nosotros. Entendido así, hermanos y hermanas, la reflexión de hoy, ¿qué podemos concluir? Miren, hermanos y hermanas, finalmente no hay ningún problema con que los niños se acerquen a Jesús. Y eso lo hemos visto en otro evangelio y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El problema lo hay cuando no dejamos acercar los niños a Jesús. Y si lo ponemos desde el punto de vista de los pequeños, de los vulnerables, de los indigentes, de los necesitados, no hay problema con que los pequeños se acerquen a Dios. Yo no tengo autoridad para impedirle a alguien ver a Jesús, encontrarse con Jesús. Yo no he sido llamado a limitar la entrada de nadie al reino de los cielos, hermanos y hermanas. Eso está claro en otros momentos en el Evangelio. Por lo tanto, no se puede exigir, hermanos y hermanas, que los necesitados, hermanos y hermanas, o aquellos que están pues limitados, hermanos y hermanas, se acerquen a Jesús. La prostituta tiene que acercarse a la casa de Dios y a Jesús, el Señor. El homosexual se tiene que acercar a la casa de Jesús, hermanos y hermanas, y a nuestro Señor Jesucristo. El alcohólico, el drogadicto, el corrupto, el divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. Son los pequeños del mundo también, hermanos y hermanas. Algunos han interpretado este evangelio bien mal, hermanos y hermanas, pues algunos quieren con eso de que los niños los utilizó Jesucristo como figura, como imagen, y puso unas normas bien fuertes acerca de no excluirlos, pues algunos hasta en la iglesia le critican al sacerdote porque pues el nene estaba gritando y me regañó el sacerdote, el nene estaba dando con una llave en la puerta mientras él predicaba, el nene estaba corriendo de un lado para otro y el padre como que se enojó y como que me llamó la atención. Ay, al padre se le olvidó que Jesucristo dijo dejar que los niños vengan a mí. ¿Quién interpreta eso así? ¿Quién dijo que esa es la recta interpretación de la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que Jesucristo dijo que en el lugar de la casa de Dios, pues que un padre no tenga disciplina y control sobre un hijo, se justifica que la indisciplina es auspiciada por nuestro Señor Jesucristo?
Eso no es lo que dice el texto, hermanos y hermanas. Eso no es lo que dice el texto. Estos textos a veces están bien mal interpretados por muchas personas, hermanos y hermanas, sacados todo del contexto correcto porque se interpretan con criterios humanos y no con discernimiento espiritual. Si al niño le cae una imagen encima por estar alando el mantel que la sostiene, entonces hay que demandar a la iglesia. No es irresponsabilidad del padre, es que hay que demandar a la iglesia por tener esa imagen ahí con un paño sosteniéndola. El nene la aló y le cayó encima y mira para allá todo lo que pasó. Estas son las cosas, estos son los extremos. Eso por un lado. Y hay gente que interpreta estos textos de los niños, de los pequeños, hermanos y hermanas, no como conversión. Y este texto trata como conversión, ¿no? Por lo que significa el niño y lo pequeño. Es conversión y no es, hermanos y hermanas, reversión. Porque hay quien dice, lo que Cristo quiere cuando dice que tenemos que hacernos, que cambiar como niños, quiere decir que tenemos que vivir una nueva etapa infantil, que tenemos que comportarnos como nenes, ¿no? Que tenemos que vivir nuestra infancia otra vez y que tenemos que ser jóvenes otra vez. Nada de eso. Esto tiene que ver con conversión, con transformación de vida. Esto no tiene que ver con reversión. Cristo no está diciendo, conviértete en un nene, sé ignorante, ¿no? No tengas responsabilidad, vuélvete dependiente para que otros te mantengan, ¿no? Eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Tú no tienes que volver a tu juventud, ni a tu infancia, ni a nada de eso. Estaríamos sacando todo esto fuera de perspectiva. Aquí lo que se enfatiza, hermanos y hermanas, es pasar a una vida nueva. Eso de cambiar, de ser como los pequeños, como los niños, es conversión. Pasa a una vida nueva para que puedas entrar en el reino de los cielos, ¿no? Porque lo que tienes que enfatizar es entrar en el reino de los cielos. Es entrar en el reino de los cielos. Amén y amén. Oremos a Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, mañana regresamos con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy con los tuyos, junto a los tuyos, que sea para la gloria de Dios y te va a ir bonito. Vemos mañana con el favor de Dios. Hasta